Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Arzobispo Metropolitano pide a las autoridades del Tribunal Supremo no retrasar más los resultados de los comicios. Tres días de desaparecida lleva una mujer de nacionalidad alemana en el volcán Santo Tomás. Autoridades aún continúan la búsqueda. Informe del Centro Médico Militar recomienda a juez de paz Marilyn López que ex vicepresidenta Roxana Valdetti permanezca 14 días en observación. Cientos de migrantes y refugiados llegaron a la capital alemana el mismo día en que se inician las llegadas y también la búsqueda de refugiados. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales le ha pedido a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que se den a conocer lo antes posible los resultados de los comicios del pasado domingo. A 8 días de haberse llevado a cabo los comicios generales y sin tener datos oficiales de qué candidatos pasarán a segunda vuelta, el arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian pide al Tribunal Supremo Electoral no retrasar más los resultados. El que haya ese casi empate, pues hay que ver ahora cómo termina ya cuando se finalicen de hacer todas los cómputos, que posiblemente sea esta semana que viene, según lo han prometido ellos. Lo que yo sí digo, que no tardemos demasiado, porque esto no dice bien de nuestras votaciones. Monseñor felicitó a los ciudadanos que acudieron a las urnas, indicando que se debe esperar para conocer quién será el aspirante a la presidencia que salga victorioso del casi empate para la segunda vuelta en octubre. Bueno, es de felicitar, creo, a toda la población guatemalteca que acudió a las urnas a votar, y esto es muy bueno. El candidato del partido FCN Nación, Jimmy Morales, pues hizo un viaje y conversó con migrantes guatemaltecos. Allí presentó su plan de trabajo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El candidato a la presidencia por el partido Frente de Convergencia Nacional, FCN, realizó una visita a Estados Unidos que inició en Washington, además de reunirse con varios connacionales. En una entrevista al diario Hoy en Los Ángeles, señaló que él es un político pero no un corrupto. Además, indicó que los ataques son permanentes. Jimmy Morales indicó que lo acusan de ser un hombre acaudalado, de tener riquezas y relojes de marcas caras, al mismo tiempo que mostraba el reloj que traía puesto. Según el diario Hoy, recién llegado del aeropuerto que lo trajo de una extensa gira por Rhode Island, Nueva York y otras regiones del este de Estados Unidos, Morales indicó que los principales ataques que están recibiendo es por no tener un proyecto político y económico, a lo que contestó que dentro de su proyecto se encuentra seguir luchando contra la corrupción y fomentar el desarrollo económico del país, ofreciendo a los guatemaltecos oportunidades laborales que hagan innecesarios emigrar en busca de una mejor calidad de vida. La entrevista termina abruptamente. Sus ayudantes lo escoltan para que participe en el desfile centroamericano, que ya lo esperaba con la marimba lista. Continúa la búsqueda de una ciudadana alemana que desapareció el pasado jueves en el volcán Santo Tomás. Elementos del ejército, cuerpos de socorro, brigadas de rescate y pobladores continuaron en la búsqueda de una mujer de 26 años de nacionalidad alemana, la cual desapareció el jueves pasado en el volcán Santo Tomás, conocido como Pecul, situado entre los departamentos de Suchitepeque, Sololá y Quetzaltenango, informó la Conred. Hasta el momento son 53 personas que están realizando este trabajo, entre personal de la Cuarta Brigada del Ministerio de la Defensa Nacional, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, también la Unidad Canina de Bomberos Voluntarios, bomberos municipales departamentales, montañistas voluntarios también, y también equipos de rescate, tanto de la Embajada de Alemania con 5 personas. En el caso de Conred, realizando acciones directamente en el puesto de comando que se ha implementado.
realizado. Hasta el momento también se tiene el apoyo de un helicóptero de la empresa SOS, esto pues una coordinación que la Embajada de Alemania ha realizado también, y hay un helicóptero en apresto del Comando Sur, es parte de las acciones que se están realizando allá en aquel sector. Mantenemos también el apoyo de diferentes voluntarios, comunitarios, equipos comunitarios de reducción de desastres, coordinadoras locales también que están apoyando en las acciones de búsqueda y localización. Parte de todo este trabajo inició desde el día viernes, han continuado durante este fin de semana, y lo que se busca es a esta ciudadana alemana, y parte del compromiso es terminar las acciones hasta poder localizarla en este sector. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la ciudadana alemana es voluntaria de una organización no gubernamental. Varios vecinos de Flores Costa Cuca, esto en el departamento de Quetzaltenango, pues cuentan ahora con un mejor acceso a varias aldeas luego de que un grupo de vecinos mejoraran la infraestructura de un importante puente. Más de 100 familias cuentan con un mejor acceso y salida de las aldeas Juárez, Manantial y Villahermosa hacia el casco urbano de Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, luego que un grupo de vecinos y Mario Lozano mejoraron un puente donde anteriormente pasaba el ferrocarril. El puente, antes de hacerlo, pues obviamente vimos cómo estaban las bases. Nosotros hicimos parte del estudio para verificar, previendo de que pues iba a ser un puente vehicular, y lo logramos, gracias a Dios. Este puente tiene una longitud de 100 metros y 3 metros de ancho. El costo del proyecto, pues la verdad, si se hubiera hecho con alguna entidad de Estado hubiera salido carísimo. Este nos salió como en 125,000 quetzales. Ustedes ven la distancia de algunas tomas que por supuesto ustedes hicieron. Fue una ayuda incondicional de toda la gente, satisfacción grande de haber terminado esto. Los vecinos señalaron que el paso por dicho puente era un peligro para los estudiantes y todas las personas que lo utilizaban, ya que la otra vía de acceso está en pésimo estado y el tiempo para salir de sus comunidades era de 1 hora de camino. Ya tenemos como 16 años de luchar por este puente y ninguno nos puso atención, ¿verdad? Diferente a esta obra. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que don Mario Lozano nos escuchó. El mejoramiento del puente empezó en febrero y hasta la fecha le hace falta el barandal hacia los costados para culminar dicha obra. Información de Coatepeque para Canal Antigua. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, siga con nosotros. Estamos en vivo a las 8:45. Veamos con las noticias. Un informe del Centro Médico Militar recomienda que Roxana Valdetti permanezca en observación durante 14 días. Una instancia de entre 10 y 14 días en el Centro Médico Militar de la Zona 16 recomienda el informe entregado a la jueza de paz de turno, Marilyn López Pérez, quien en la madrugada de ayer practicó una exhibición personal de Roxana Valdetti, solicitada por la Dirección General del Sistema Penitenciario, luego de que no se le permitiera ingresar los guardias. Parte del informe resalta que por los antecedentes clínicos que Valdetti ha tenido y por los hallazgos en la evaluación, presenta el siguiente cuadro clínico: fiebre de origen desconocido por probable bacteria relacionada con catéter central, enfermedad péptica y síndrome diarreico por Clostridium difficile, por lo que se considera estancia hospitalaria que deberá ser hasta 14 días como mínimo, por el uso de un ciclo antibiótico intravenoso necesario para tratar la infección. ¿Sabe usted? El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales reaccionó ante los privilegios que reciben en los centros carcelarios los funcionarios de gobierno. El jerarca de la Iglesia Católica en el país, Oscar Julio Bian, pidió a la ciudadanía estar pendiente del nuevo Congreso y no solo del Ejecutivo, y seguir paso a paso las acciones que se toman en el hemiciclo parlamentario. Tenemos que depurar nuestro Congreso para que así podamos de verdad seguir adelante purificando todo el gobierno en nuestra nación. Sobre la custodia que tiene la ex vicepresidenta en el hospital militar y los supuestos privilegios que goza, Bian dijo que las instituciones son los encargados de actuar si el caso lo amerita. Recordemos que eso tienen que verlo los encargados, las leyes
según las leyes. Eso sí, que hay que protegerla, ¿verdad? Eso sí, que no se exagere también. Pero son las leyes, los jueces, los que tienen que determinar dónde tienen que ir y cómo la tienen que tener. Las protestas postelectorales continúan, esta vez donde se pide que se repitan las elecciones es en el municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. Algunos vecinos del municipio de Camotán, Chiquimula, salieron a protestar a las calles esta mañana debido a que el candidato del Partido Patriota por 12 votos no pudo alcanzar la alcaldía de este municipio, ganándola el candidato del partido de la UNE. Por 12 votos el Partido Patriota está perdiendo, hay mucho voto impugnado, mucho voto en blanco. Queremos saber, además de eso ha habido mucha violencia por parte del partido UNE. Queremos que esto se haga justicia. Estamos, como ve usted, vemos muchas personas. Queremos que haga segunda vuelta por el partido UNE y el Partido Patriota. Posteriormente llegaron representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y acordaron mantener un diálogo para resolver esta situación. Lo mejor es que agarremos el micrófono y dialoguemos con ellos. Entonces, se pueden parar. Lo que se quiere es impugnar las votaciones porque hay anomalías que no deberían de estar en el municipio. En el plano internacional, ¿sabe usted? Miles de refugiados llegaron a Berlín. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de domingo a las 8:45. Nos encontramos acá como cada semana 4 periodistas, analistas que vamos a comentar la realidad nacional. Hoy nos acompaña un invitado, déjenme presentarlo, es Neto Brand, ganador de la alcaldía de Misco, y junto con Pedro Trujillo, Paola Hurtado y Cristian Castillo vamos a entrevistarlo. Usted debe saber que antes de que se abriera esa cámara, la conversación aquí no se ha detenido. Voy a decirle a Cristian que arranque con esa conversación, o más bien que prosiga la charla que ya teníamos acá antes de que se abriera la cámara. Pues muy buenas noches para todos. Neto, bienvenido. Ahora, señor alcalde electo, ¿le toma por sorpresa los resultados, Neto? Pues fíjese que no del todo, porque yo había tenido una medición de 1 mes y medio atrás, donde ya me encontraba en un segundo lugar, 4 puntos abajo del que estaba en primero, y el señor alcalde que está actualmente estaba por debajo de mí. Entonces yo fui calculando por lo que estaba sucediendo, la coyuntura nacional del momento, el retiro de la inmunidad de papá e hijo, luego la renuncia del presidente, luego el encarcelamiento del presidente, y luego que las manifestaciones se fueron ya en renuncia ya a no te toca. Y entonces yo dije, esto me está beneficiando. Entonces en la última semana yo sentí esa fuerza que siente el candidato cuando va a ganar. Yo me sentía muy tranquilo por la campaña que hice, una campaña muy fuerte, muy trabajada, muy humana. Y yo dije, bueno, si ganamos, gracias a Dios, y si perdemos, hicimos el mejor esfuerzo. Y entonces cuando me dan el resultado, pues contentos porque se logró lo que esperábamos. ¿Eso significa que ya tiene un equipo conformado, que está listo para la transición? ¿Cuándo empiezan los procesos y los trabajos de transición? Fíjese que empecé inmediatamente después de haber ganado. Ya el lunes yo estaba en reuniones. Hoy vengo de una reunión con asesores que me están apoyando sin cobrarme un solo centavo. Personas que están interesados en ver el cambio en Guatemala, porque yo sí, por mi parte yo no me sorprendí, pero a nivel nacional veo que si hay una sorpresa, dicen ganó Neto Brand. Y entonces es como yo hoy he tenido la oportunidad de reunirme con personas de talla muy alta, donde me dicen, Neto, estamos viendo el nuevo amanecer político. Y aquí estamos para ayudarte y aconsejarte en lo que se pueda. Y entonces ya hemos creado un equipo de transición, un asesor jurídico, un asesor financiero. Hace poquito acabo de hablar con un ingeniero que me va a hablar en el tema de lo que se quedó inconcluso ahorita con el alcalde actual. También el tema del presupuesto y cómo vamos a incluir a nuestro equipo de trabajo, los puestos, todo lo que conviene y que hay que hacer desde
desde ya. Y yo quiero empezar pues desde el primer día a cumplir con mi plan de gobierno. Entonces yo ya estoy trabajando en lo que es la instalación de las 11 alcaldías auxiliares, que fue mi promesa de campaña. Déjeme hacerle una pausa allí para que hablemos de lo que usted va a hacer a partir del 14 de enero. A mí me da mucha curiosidad cómo usted analiza el fracaso de Otto Pérez Leal en esta alcaldía. Quedó en tercer lugar y hasta el cierre de esta semana tenía más... ya tienen contados porque era el 100%, 29.441 votos. Así es. Un alcalde que tenía la venia del presidente de la República, que llegó a ser renuente totalmente a rendir cuentas de su gestión y que llevó a Ninel Conde para su cierre de campaña en un gasto exorbitante que nunca rindió información. Pero más allá de eso, ¿qué pasó con Otto Pérez Leal? Que no logró cautivar ese voto misqueño que venía del clan Rivera, harto de la corrupción de los Rivera, y cayó en otra muy similar. Lo que sucedió fue que hubo un alcalde como que se escondió, que muy poco tuvo ese encuentro con la población, no hubo participación ciudadana. Muy pocas veces se pudo contar con el alcalde para cualquier problema, siempre se mandó emisarios. Por un lado, también pues se escuchaban algunas cosas en contra de la esposa de él, creo que también fue un pequeño factor para él que le vino a afectar. También, cosas como que se escuchaban. Por ejemplo, que ella era la que decidía en la municipalidad, entonces ella la que ponía y quitaba, era la que ordenaba. También se escuchaba cosas como que, por ejemplo, él casi no llegaba a la municipalidad, que al principio incluso estaba él encargado de lo que eran las aduanas en Puerto Quetzal, se escuchaba en Misco. Luego pues los problemas de la corrupción latentes, definitivamente él ganó por su papá. Él ganó porque el papá iba de presidente y él hoy pierde totalmente en un 80% también por eso, por su papá. Neto, las prioridades, estabas hablando de prioridades. Para no centrarnos en todo el plan de gobierno, que seguro es complejo, como 3, 4 acciones que tú creas que en Misco hay que hacer, que no se han hecho o que hay que continuarlas. Sí, nosotros creemos que es importante empezar con la descentralización. Vamos a empezar a trabajar en la descentralización con 11 alcaldías auxiliares en las 11 zonas de Misco. Ahora no las hay. Ahora no las hay. Lo que hay son mini-munis, donde solo es para ir a pagar un impuesto, para ir a pagar el agua, para ir a pagar boletos, trámites. Pero no tenemos una alcaldía auxiliar con un alcalde auxiliar, con un equipo profesional y técnico de ejecución de obra, para que demos tiempos de respuesta inmediato. Yo lo que quiero es que el vecino sienta hoy sí la municipalidad cerca y que está respondiendo. Por ejemplo, 24 horas para cambiar un poco el alumbrado público, 30 horas para arreglar un tubo del agua potable que está derramando y que está dejando sin agua a todo el vecindario, un drenaje que no funciona, que en menos de 70 horas, un bache, hoy los baches, o mejor dicho, los hoyos duran 6 meses. Entonces un bache de, por ejemplo, 80 horas para poderlo hacer. Entonces yo quiero dar tiempos de espera no muy largos y eso lo voy a lograr a través de la descentralización. Déjeme añadir problemas mucho más complejos que los que usted ha citado, y Misco se ha convertido en la zona que lleva el segundo lugar de más violento en el departamento de Guatemala. El departamento de Guatemala es el segundo lugar más violento en homicidios en el país. Es un problema estructural. ¿Cómo piensa abordarlo? Primero, pues vemos el tema de la violencia como un problema situacional y también como un problema que tenemos que prevenirlo. Para empezar, hoy hago un llamado a los candidatos que van a estar en la segunda vuelta para que hagan un compromiso con Misco para no llevarse los destacamentos militares. Sé que no fueron bien administrados. Por ejemplo, los retenes combinados con PNC y militares estaban en el mismo lugar todos los días. Entonces el ladrón, el matón, el violador sabía por dónde no pasar. Al estar yo como alcalde, los voy a alternar, pero sí necesito que no se lleven los militares de Misco, porque lo que usted dice es muy cierto, pero si se llevan los militares vamos a caer a una violencia peor de la que hoy tenemos en Misco. Entonces yo sí hago un llamado, y hoy lo hice en las redes sociales,
para que le escriban a las redes sociales de los dos presidenciables que nos dejen los 5 destacamentos que hay en Misco. Una respuesta netamente militar hacia esa violencia homicida, entonces. Sí, porque nos ha servido de prevención. Si nosotros logramos hacer los patrullajes combinados, si logramos dar respuesta inmediata a través de las cámaras, porque el problema es que en Misco las cámaras han estado funcionando, pero solamente como medios de prueba, después de que mataron. Pero si tenemos, por ejemplo, en El Milagro, mataron a una muchacha hace 4 semanas a dos cuadras del destacamento militar. ¿Cómo es posible que el monitoreo no se haya dado cuenta y no pudieron mandar en 2 minutos una patrulla a 2 cuadras? Porque no está funcionando la central de monitoreo. Entonces yo estoy proponiendo centralizarlo todo en un solo lugar, porque una parte la tiene la MUNI y la otra parte la tiene el Ministerio de Gobernación. Yo quiero unirlo, porque lamentablemente también no todas las cámaras son nuestras, unas están arrendadas con empresas que hicieron pues negocios y que están arrendadas y si no se pagan, las apagan. Entonces no funciona también, ¿verdad? La Municipalidad de Misco tiene un proceso judicial por no pagar prestaciones. Por el caso que despojaron de inmunidad a Otto Pérez Leal, tiene una deuda millonaria, pero además de eso, tiene más de 300 procesos laborales abiertos porque no le ha pagado sus prestaciones a empleados que destituyeron. Así es. Es decir, tienen problemas administrativos y financieros allí que tienen que solventar. Claro. Usted es publicista. Así es. Y quiero saber de quién se va a rodear usted para hacerle frente a estos problemas legales y de dinero que va a enfrentar su municipalidad. Tengo un equipo técnico y como profesional, un sistema que vamos a utilizar financiero a través de un asesor que nos va a ayudar para llegar a acuerdos para poder pagar a todos ellos los que hoy lamentablemente están pidiendo sus prestaciones. No se las voy a pagar podríamos decir, de un jalón, dirían en mi pueblo, sino vamos a hacer acuerdos para dárselos en pagos. Muchos lo que desean es empezar a recibir ya algo, entonces yo hoy hago un compromiso con todos ellos que a partir de enero nos vamos a sentar y voy a hacer un plan de pagos con cada quien para empezarles a dar sus prestaciones. ¿Con cuánta gente tiene usted contabilizado que tiene que hacer esos acuerdos, la MUNI? Aproximadamente son 300 personas que hay, que una parte no es tanto de Otto Pérez Leal, porque hay que decirlo, es de Amílcar Rivera. También. Es de Amílcar Rivera, casi la mayor parte de Amílcar Rivera. Esa es una parte del problema financiero, pero ¿cómo va a encontrar la municipalidad en cuanto a deudas, específicamente con infraestructura? Y hay algunas obras que iniciaron a construirse que pareciera que no avanzaron y que no van a ser terminadas durante el actual periodo, y en qué condiciones las va a recibir, tanto a nivel financiero como a nivel de avance en la infraestructura. El problema de las deudas viene desde la administración Rivera. Hicieron fideicomisos que hoy por hoy están más o menos como en 500 millones de quetzales de deudas que tenemos en el tema de fideicomisos de los Rivera. Las obras inconclusas que hoy deja el alcalde no son obras propiamente de la municipalidad, son obras ejecutadas o que deberían de haber sido ejecutadas por el Ministerio de Comunicaciones, como es el caso del paso del nivel del Molino Las Flores, el estadio que está a medias, que está dentro de la cabecera municipal, que es del Ministerio de Cultura y Deportes, y el mirador, que es de parte de INGUAT. Entonces no son obras inconclusas de la municipalidad. Claro que él no supo gestionar adecuadamente para que las finalizaran, pero no es una deuda de la municipalidad de Misco. Yo lo que tengo que ir a ver es que si las van a terminar, y si no, ver cómo logro yo gestionar esto en enero, en febrero, porque los niños no tienen dónde jugar. Los del Molino Las Flores nunca estuvieron de acuerdo con ese paso del nivel, entonces ellos están contentos de que no va a haber o que no hay, porque incluso no pensaron en el diseño del Transmetro. Entonces hay que ir a ver, por supuesto que si ya hubo un desembolso, tenemos que ver cómo finalizamos, y si todavía podemos hacer un cambio en el diseño, por supuesto que vamos a poner a nuestros ingenieros para que lo hagan y para que se pueda realizar. Pero en realidad las deudas hoy por hoy las tenemos que amortizar, hay cómo amortizarlas. Tenemos un presupuesto de 500 millones de quetzales en Misco,
Esto fuera de lo que producen otras instancias y otras tasas municipales como Emixtra y otras cosas más, que también voy a reestructurar y voy a reformar, porque hoy por hoy pues Emixtra solo está para sacarle el dinero a los vecinos, pero queremos apoyar en el tema de educación vial, pero sí vamos a buscar la forma de lograr que esa deuda se empiece a pagar lo más pronto posible y dedicarme yo a gestionar obra a través de entes internacionales y a través del mismo gobierno que va a empezar en ello. Neto, tú eres consciente de que alcaldes así con buena voluntad ha habido, pero luego se les coopta. Entonces, vecinos que te están viendo van a decir, bueno, Neto tiene un buen discurso, lo hemos votado, creemos en él, hasta ahí vamos bien. Claro. Pero ¿por qué no nos va a defraudar o por qué nos va a cumplir con lo que dice? Luego ya hemos visto trayectorias de tránsfuga, incluso a los 2 días de haber sido electo. Por supuesto, sí, no, yo quiero decirles que desde ya soy un alcalde electo diferente. Yo no me voy a ir a Miami a pasear ahorita a descansar, yo ya estoy trabajando, he puesto mi pequeña oficinita con mi equipo de trabajo y ya estamos trabajando. A partir del lunes empiezo a atender sectores, cocodes, transportistas que van a empezar a reunirse conmigo, y quiero decirles que al día siguiente que yo gané, una constructora me ofreció una cantidad muy grande en efectivo y una blindada, y no acepté. Entonces yo quiero decirles... ¿A cambio de qué se le ofreció? A cambio de obras de construcción y de obras que pues de alguna manera probablemente vienen a perjudicar a Misco, porque son después obras sobrevaloradas, porque uno tiene que pagar sus favores, nada es gratis, no hay almuerzo gratis, aprendí yo en JL Betancourt, y créanme, es importante que un alcalde no acepte este tipo de regalos. Entonces ¿denunció usted a esa constructora ante el Ministerio Público? No, fíjese que a mí me hablaron a través de un tercero, que si querían que yo me reuniera con ellos, y desde ahí dije no, ¿verdad? Porque ya reunirse es un medio sí. No hay ni siquiera que reunirse. Yo tengo hoy, quiero cuidarme mucho, no quiero yo caer en ningún tipo de problema, porque quiero empezar una gestión sana. ¿Qué va a pasar cuando usted encuentre? ¿Qué pasa si verifica esas denuncias o sospechas que se tenían? Por ejemplo, Empresa Municipal de Agua, que era uno de los grandes negocios que se suponía de Otto Pérez Leal. Cuando usted encuentre plazas de gente que no llegaba a trabajar. Cuando vea que las adjudicaciones se dieron amigos del todavía alcalde que no se terminaron. ¿Qué va a hacer usted? No pueden pasar más de 2 meses sin que yo no dé información al pueblo a través de una auditoría interna y externa y una auditoría forense. Yo tengo que demostrar en febrero o en marzo que hubieron tales y tales cosas, así me dejaron la municipalidad, estas y estas deudas, estas y estas plazas fantasmas, y que el pueblo sepa. De hecho, yo estoy proponiendo que a partir de mi primera reunión de Consejo Municipal, la vamos a hacer en streaming. Dice el Código Municipal que son públicas. Entonces, a partir de mi primera reunión en streaming van a poder ver todas nuestras reuniones del Consejo Municipal de Misco, donde nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando y todos van a saber, van a opinar. Voy a crear presupuestos participativos, voy a tener tecnología para que podamos apoyarnos con el ciudadano. Entonces vamos a lograr que el pueblo sepa en los primeros 2 meses cómo me dejaron la municipalidad, y a través de eso las denuncias correspondientes, por supuesto. Si no, yo me convierto en un cómplice. Neto Brand, muchas gracias por esa explicación. Lo escucharon ustedes, su última propuesta en 2 palabras se resume en un gobierno abierto, una tendencia de países más desarrollados o con leyes de transparencia que han sido muy rígidas. Vamos a ir a un corte comercial. Quédese con nosotros, que aún tenemos más que ofrecerle en su programa. Bienvenidos nuevamente a este espacio de debate, y obviamente hoy uno de los temas que llama poderosamente la atención es cómo se ha reconfigurado el Congreso de la República. Ese Congreso que seguramente será un epicentro de decisiones políticas para el próximo periodo de gobierno. Así que abro el espacio a debatir esas nuevas fuerzas, que algunas se mantienen en el Congreso de la República y otras se han renovado y han ingresado nuevos actores sociales al Congreso de la República. Yo solo no puedo dejar de comentar esta maravilla que estamos viendo en pantalla, Canal
a la antigua estrena toda esta tecnología. Y después de decir eso rápidamente... Tecnología Lego. Tecnología Lego, diputados Lego. Hay que reconocer que sucedió algo especial en el voto 2015. Si bien es cierto que el castigo se sintió y fue mucho más evidente en la elección de presidente y vicepresidente, no así en el Congreso. Si ustedes ven, los tres partidos tradicionales que fueron castigados en el voto son los que dominan ahora el Congreso. Una de las características principales que han contado ya los expertos es que no es un Congreso de aplanadoras, no es un Congreso donde una bancada tiene mayoría, ni siquiera una sola se acerca, pero es un Congreso con tres bancadas grandes y de tres partidos viejos y de tres partidos que han logrado colocar a diputados que estaban cuestionados en estas elecciones. Me refiero al Partido Patriota, al Partido Líder y a la UNE. Los he contado inversamente porque el mayor es Líder, UNE y Partido Patriota. Sin embargo, ese castigo del votante se puede sentir de alguna manera en que no se les da mayoría y se reparte el poder en los otros partidos pequeños. Encuentro por Guatemala, miren la relación, IVA, PAN. Miren, perdón, la relación de los cómo quedaron esos votos cruzados. La UNE es la única que en presidente tiene el segundo lugar y en el Congreso también. Lo que llama la atención es la bancada de Patriota que tiene 17 y Líder tiene 45. Son dos bancadas que corren mucho riesgo a partir de enero de empezar a resquebrajarse, a dividirse. La UNE porque es la oficial y en ese partido quedan pocas personas de pie, algunos tienen procesos de antejuicio aún dentro de esa bancada, sus fundadores están en prisión, que es el presidente y la ex vicepresidenta, tienen pocas probabilidades de sobrevivir ese partido. Y Líder no solo tiene una posibilidad de que sea cancelado por el Tribunal Supremo Electoral después de la segunda vuelta por todas sus violaciones a la ley electoral, sino que ya no tiene el financiamiento, la maquinaria que movía a esos diputados que hacía que se les siguieran uniendo. La UNE va a tener un gran dilema allí de decidir si acoge a estos tránsfugas cuando sea el momento, que no es nada despreciable para una bancada que podría tener mayoría, o si se somete más bien a esa exigencia de la gente de no aceptar tránsfugas. A ver, yo comparto casi totalmente lo que Paola dice, pero considero que del Partido Patriota sí se ha declarado ya como una marca muerta. Habrá que ver qué posibilidad de operar y qué ñeque político tienen quienes han sido electos, pero dudo mucho que el Líder se encuentre sin fuerza, sin poder. Es cierto que el flujo de recursos que se da durante un año electoral ha mermado completamente, pero cuenta con una bancada grande, cuenta con dirigentes que han sido leales y que han formado prácticamente el partido, así que yo diría, está por verse. Quizás hay que darle un plazo mucho más largo al Líder para ver cómo se reconfigura su poder internamente y también hacia lo externo. ¿Y si se desaparece el partido? Bueno, yo os voy a hablar de los partidos chiquitos, ya que ustedes han divagado de los grandes, yo voy a divagar de los pequeños. A mí me parece un fracaso estrepitoso y nos ha dicho creo es el fracaso más grande en la historia política del país. Con lo cual no sé quién ha llevado la campaña, pero debían de dar el nombre para que nadie lo contratara. Y no solo la campaña, sino la persona del señor Canel. Eso ha sido un fracaso brutal. Y el único que se ha aprovechado de ese fracaso con una alianza increíblemente perfecta, por un lado, y absolutamente inapropiada por otra, ha sido el señor Arzú. Lo segundo que yo quiero hacer notar es el crecimiento, la duplicación casi de Encuentro por Guatemala. En Encuentro por Guatemala se da exactamente el mismo fenómeno que se da en Líder. Lo que pasa es que Encuentro por Guatemala lo digiere bien y el señor Balizón lo digiere fatal. Él dice, no hay correspondencia entre los diputados y alcaldes que he sacado y mis votos. Bueno, y en Encuentro por Guatemala tampoco. Menos. Han sacado muchos diputados y muy pocos presidentes. Bueno, es exactamente José Ángel igual. López quedó en penúltimo lugar. Por eso de las digo, presidenciales. la pregunta sería ¿qué no entendiste? Porque no es... Y Encuentro por Guatemala se ha subido a la parte de arriba de la montaña rusa, sin tener muchos, tiene bastante. Y el mismo fenómeno en el Partido Patriota. Sí, pero esos son los grandes. Yo voy a ir a los chiquitos todavía. Una bancada que se mantiene y que habría que estudiar el cacicazgo lograr es UCN. UCN se mantiene con 7 diputados. Y eso es cacicazgo local.
lideran votos. Y eso es curioso porque ahí, porque ahí hay, o sea, local ceñido al departamento. Ahí es curioso que eso no pierde a pesar de los años. Habría que estudiar ese fenómeno. ¿Qué mueve eso ahí? Hay otro partido que yo creo que triunfa un montón con un liderazgo, no sé, implícito, es Todos. Todos en la cuarta bancada, no ha ganado en nada, no han hecho ruido, pero sin embargo ahí está. Eso significa que alrededor de Roberto Alejo se construye todavía una máquina. Y a pesar de Portillo. A pesar de Portillo. No creo que sea por Portillo. Sí, tampoco. No creo que sea por Portillo. No. Es a pesar de Portillo. Pero es bueno porque Roberto Alejo es un hombre conciliador, que ha ocupado. O sea, es una bancada con la que puede haber acercamientos y eso vale para ver si va a ser la UNE. Lo último que quiero decir es que a mí me gustaría que ahorita se hicieran análisis de todos estos movimientos sindicales, indígenas, campesinos y la izquierda de este país. Bueno, ¿dónde está la izquierda en este país? Con menos de 3%. ¿Dónde está? No es el único momento en donde se hace la pregunta, pero acá... Yo en esa línea que plantea don Pedro, yo creo que sí es importante reconocer que entraron nuevos representantes de otros sectores sociales. Por ejemplo, la gente que entra por Convergencia Nacional, interesantísimo. Álvaro Velázquez. Tres nuevos diputados que representan otros liderazgos sociales, a contraposición de un sector empresarial que históricamente había tenido, digamos, inclusive bancadas que contenían gran parte de diputados propios del sector empresarial, orgánicos del sector empresarial. Hoy me parece que quedan bastante disminuidos, con muy pocas representaciones disgregadas en varios partidos, en Viva, Creo, en el Partido Patriota algunos, y sin posibilidad de una articulación que les permita impulsar una agenda legislativa de interés del sector empresarial organizado. Eso está muy bien, pero mi pregunta es, cuando en este país se habla de movimientos sociales, que es de lo que se habla, de movimientos sindicales, de masas de pueblo y de preocupación, esos discursos grandilocuentes que ahora no se dan, mi pregunta es, ¿dónde se refleja esto en los votos? Nunca se ha reflejado necesariamente en un partido político. Es que entonces, exactamente, lo que te das cuenta... No tiene una representación política exactamente, natural. Y esto es que eso es lo importante. No están ahí. ¿Con qué valor, con qué capital tú te vas a reivindicar cuestiones sustentadas en grandes movimientos sociales cuando unas elecciones te demuestran que no existen? Y eso es que dentro de 2 semanas vamos a tener el país paralizado otra vez por grandes movimientos sociales de Codeca, del Frente Nacional de Lucha, y la pregunta es, ¿dónde están esos votos? Don Pedro, yo ahí separaría, porque digamos, si nos metemos al debate de los sindicatos en Guatemala, no hay sindicatos, es decir, son mafias, son organizaciones que desde la ahora nos vamos entendiendo. Desde la apariencia sindical negocian intereses. Y además, ahora nos vamos entendiendo. Además, con altos niveles de corrupción. Quizás aquí el análisis de Pedro comete la equivocación de identificar el movimiento social, el movimiento sindical como una política de izquierda, hacerlas uno mismo y creer que esas marchas de Codeca, creer que esas marchas sindicales equivalen a un movimiento de izquierda. Yo he hecho aquí la pregunta por una razón. Yo siempre he dicho que aquí hay mafiosos, pseudolíderes y terroristas que mueven eso. Y el argumento que se ha presentado en contra es decir, no hombre, son los movimientos sociales, indígenas y campesinos. Ese es el discurso en el que yo no creo, aunque lo utilizo ahora. Por eso yo sarcásticamente pongo encima de la mesa dónde están ahora los votos de esos movimientos sociales. Pedro, y Cristian dice, es que son grupos mafiosos. Pero hay que hacer diferenciaciones, porque hay algunos que son más mafiosos que otros y unos que de pronto... Bueno, el Frente Nacional de Lucha, Codeca, el movimiento magisterial, la Asamblea Nacional. El movimiento magisterial, el sindicato de salud. Hay algunos... ¿A ustedes no les parece que después del 16 de abril y de la marcha del 25 deberíamos de estar hablando de los nuevos movimientos sociales que no están representados en estos grupos? Llámese sindicalistas o los llámese mafiosos, llámese Codeca, llámese CONIC. Hay un nuevo movimiento social que todavía no tiene representación porque es muy emergente y se está consolidando, que no es ese. Y lo vamos a ver seguir desarrollándose. Cuando tú dices movimiento social, pareciera que nosotros y los que manifestaban el 25A estábamos allí. No, es que eso no era un movimiento social, eso es un grupo que no tuvo ninguna voz en todo este movimiento. Lo que ha habido el 25 de abril no es un movimiento social, eso no es una... Lo que ha habido ha sido una movilización social, que es muy distinto. Sí, no se va a dar lugar a esos nuevos movimientos
movimiento. Bueno, eso no falta se va por a dar lugar. Eso falta por ver. Lo que ha habido ha sido una movilización social, es decir, un conjunto de personas que de manera esporádica, sin saber por qué y perteneciendo a distintos grupos, han convergido en una idea, y si te das cuenta, en la medida que avanzaba los sábados, esa convergencia inicial empezaba a atomizarse en grupos de interés. Pedro, pero yo no creo que ha habido un movimiento. No es más efectivo eso. No es más efectivo eso, Sí. porque yo creo que alcanzamos más. Es más en natural, esa es mejor. espontánea que lo poco que pudo haber hecho los sindicatos. Porque Absolutamente. ¿cuántos sindicatos vimos manifestando? No. Cuando Gabriel quería parar. Vimos los sindicatos que se movieron a favor de Otto Pérez Claro, Molina, anti. que trataron de proteger Yo ese estoy de poder acuerdo. cuestionado. Pero yo quisiera decir que comparto la pregunta, como Pedro la llama, pero la comparto en diferentes términos. Y no es una pregunta válida de ahora, es una pregunta que se articula desde 1996 en este país, en donde se articula la izquierda en este país, en donde está esa ideología representada en un partido que sea capaz de captar votos. He de decirte que cuando dices movimientos indígenas, está probado en elecciones que el movimiento indígena o que los departamentos con densidad indígena, población indígena, no necesariamente tienen un voto hacia la izquierda. Tienen un voto más conservador, Pedro. Entonces, por ahí hay que ir diferenciando porque los términos son completamente distintos. Esto lo que te dice, o lo que te pone en perspectiva de análisis, porque no te dice nada, pero sí te pone en perspectiva de análisis, es que ahora que tienes unos resultados electorales, donde ha habido una elección dura por esta convergencia, esta movilización social que se ha cuestionado todo. Lo que te dice es que estos apabullantes líderes que venían a decir que todos los indígenas, que todos los campesinos, que todos los... esos discursos de antaño aquí quedan demostrados que no son tales. Y eso lo que pone en evidencia, que ustedes lo han dicho, aunque yo he hecho el planteamiento al revés de manera sarcástica, es que los que votan, los que votan, tienen sus preferencias y nadie tiene la capacidad de erigirse en protagonista del nombre de unas masas que luego la verdad es que no funcionan. Y si te vas, te voy a terminar con esto ya para echar la pimienta del todo, los partidos verdes y ecologistas. Eso no existen. Bueno, es que en este país es el país que para la minería, que va por los recursos naturales, que quiere la explotación sostenida, Pero y no hay... desde una visión tienes distinta, don Pedro. cinco... Pero desde una visión más comunitaria, no desde yo no sé de qué sino visión. desde una visión Yo lo más que te digo es que más ese comunitaria. discurso lo ves en prensa, hay 5 o 6 columnistas ecologistas a morir, quieren parar toda la minería. Y no hay un solo partido político verde, como lo hay en todo el mundo, que entonces estos mensajes son de élites interesadas o de movimientos reales. Y Ese es ni mi siquiera voy a cuestión. sonar romántica con eso, pero nosotros tenemos que ir ya a un esa corte movilización comercial. social se va a convertir en un nuevo movimiento social y vamos a reemplazar, no estoy incluida, pero va a reemplazar a estos caducos. Bueno. Hemos de ver ese futuro, pero ahora hemos de ver la pauta comercial, por favor. Vamos a ese corte y volvemos con el tercer y último segmento de este programa. Hablemos ahora de la segunda ronda electoral. Jimmy Morales y Sandra Torres pelearán por la presidencia de la República. Los dos que todavía antes de ir a votar no estaban claramente medidos por las encuestas de intención de voto que iban a llegar en esas posiciones. El panorama electoral cambió incluso horas antes de que los guatemaltecos fueran a emitir su voto. La renuncia del presidente Otto Pérez Molina, su llevada a prisión provisional al cuartel de Matamoros, el paro nacional una semana antes, todos estos factores fueron sumando hasta desbaratar prácticamente todas las encuestas que se habían hecho 15 días antes de que los guatemaltecos fueran a votar. Y los electores y los propios candidatos casi se les cae la quijada el día domingo cuando empiezan a ver esos resultados que nos toman por sorpresa. Bueno, al que se le cae la quijada de verdad, no es a nosotros. A nosotros se nos movió un poquito. Al que se le cayó la quijada, el sombrero, el zapato y se cayó él, fue el que pensaba ganar de una manera aparatosa en primera vuelta y se le fue. Pero bueno, como ya perdió, lo vamos a quitar y no hablemos más. Lo vamos a ignorar. Lo vamos a ignorar, pero, en el buen sentido, igual que ignoramos a los otros. Pero solo añado un dato, que también se le cayó la quijada al segundo lugar. Sandra Torres ha declarado ya que en las horas de la madrugada, mientras ella monitorea en soledad cuáles son los resultados de esas juntas receptoras de votos, cuando empieza a recibir las actas y cuando el Tribunal Supremo Electoral
la anuncia en ese conteo gota por gota como ganadora, porque también recuérdate es una que al sorpresa. principio ella no iba ahí, o sea, al principio ella iba detrás del líder y empieza a remontar la mano. Bueno, yo tenía aquí puesto una conformista UNE, es decir, la UNE se ha conformado con lo que le ha tocado, no está mal pasar a segunda vuelta, y un sorpresivo Jimmy. Bueno, yo voy a escribir de esto el martes, pero voy a adelantar mi opinión. A ver, me interesa tanto. Primicia. Primicia. Te voy a contar, esto hay un refrán español que lo dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, pero yo creo que aquí se equivoca el refrán. ¿Cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que yo veo una UNE que ya gobernó. Vemos los mismos personajes, vemos lo mismo. Creo que ha salido en televisión el señor Rolando Robles. Vemos lo mismo que ya había, lo mismo. Y yo no quiero más de lo mismo. No sé si lo que viene es mejor o no. Lo confieso, hay una incertidumbre. Creo que el señor Jimmy Morales es una incertidumbre. Pero las incertidumbres tienen varias ventajas. Uno, el riesgo y la adrenalina de la incertidumbre. Por eso la gente de partido, de fútbol, o partido de algo, la incertidumbre. Y segundo, la incertidumbre tiene también la reducción de riesgo de qué va a venir porque lo puede hacer bien. Es decir, la incertidumbre no siempre tiene que ser negativa. Lo que yo no me conformo es con más de lo mismo. Yo entiendo que Sandra Torres ha podido evolucionar como Matrix Reload, recargado, y ha cambiado, pero yo veo lo mismo. Veo los programas sociales otra vez hipotecándonos y clientelares, veo la misma gente que ya estuvo ahí en los diputados haciendo lo mismo, veo al señor Mario Taracena haciendo lo mismo, veo lo mismo, y lo mismo no fue muy mal. Entonces yo creo que este movimiento, este movimiento ciudadano que tú dijiste, no, tú lo llamaste otra vez. Tú le dijiste movilización y tú dijiste movimiento. Que se va a hacer bueno, un movimiento. Correcto. Pues este movimiento, tomo ahora la palabra de Paula, este movimiento ciudadano está pidiendo un cambio en muchas cosas. Y yo, sin tener muy claro algunas cosas, me apunto al cambio. A mí me parece que la real competencia electoral la vamos a ver en la segunda vuelta. Yo considero lo mismo y quiero añadir, Pedro con su opinión ha resumido y ha representado muy bien esa opinión que ha quedado manifiesta en las urnas, en las ciudades urbanas grandes. Cristian Castillo y Quique Godoy tenían el jueves pasado una interesantísima entrevista sobre ese voto rural, que ya no hay que llamarlo tan así, ese voto urbano que ya no es tan único, porque los analistas le hacían una disección casi forense a esas votaciones del domingo pasado, y lo que revelaban era una fuerza arrolladora que representa justamente lo que Pedro ha dicho en ciudades urbanas grandes. Es donde vemos el mapa pintado prácticamente del color azul de FCN Nación. Pero cuando ellos hacen esa revisión de las áreas rurales, esa Guatemala profunda que ahora se llama así, entre comillas, en referencia a Otto Pérez Molina, que la llamó la Guatemala que le apoyaba, es la Guatemala en donde el triunfo de Sandra Torres, si entendí bien, se diferencia hasta de 15, 20, 30 puntos porcentuales del ex candidato Manuel Valdizón. Entonces yo creo que aquí viene una contienda interesantísima, donde se presenta ese pensamiento de las ciudades urbanas que están claras y definidas en que no más de lo mismo, frente a esas áreas rurales que están votando precisamente por esto. Y es que lo que vamos a ver es un choque de estructura partidaria contra nuevos mecanismos de comunicación social. También. Es decir, digamos, lo que va a operar en esa área, en esos espacios políticos más alejados de los centros urbanos, va a ser específicamente el acarreo. Es decir, la base del partido que tiene la capacidad de llevar a votar a sus simpatizantes. Y la capacidad de comunicación de Jimmy Morales, que no es un novato, no improvisa en esa área. Y Jimmy Morales tiene bastante aceptación a través de los nuevos mecanismos de comunicación en esas ciudades más urbanas, que tienen mucho más acceso, mucho más sentido crítico, mucho más información circulando de cara a tomar la decisión del voto. Lo que preocupa en esto es que se muestra una franca caída de las estrategias de aire
en favor de los candidatos presidenciales. Lo que vimos fueron los triunfos de campañas que dependen más de esos mecanismos alternativos de comunicación. Lo vimos en el caso de algunas municipalidades específicas y lo vimos a nivel presidencial. Ahora, en la segunda vuelta veremos si Sandra Torres tiene la capacidad de poder tener un manejo de redes que le levante el perfil en donde tiene más antivoto, que es precisamente en estas áreas urbanas, y si Jimmy Morales puede pasar del discurso a la estrategia de salir a caminar el país y poder tratar de canalizar alguna Yo lo parte que de ese veo voto. es... Yo no, al contrario, a diferencia de Pedro, no voy a emitir una opinión en este momento sobre quién sí y quién no le daría yo mi voto. Por dos razones. Primero, no lo sé. Y segundo, porque creo que en esta etapa la gente que forma opinión podría contribuir un poco más si no tira la balanza hacia otro lado y hacia el otro. Porque todavía se están definiendo estos escenarios que tú decís. Por ejemplo, la participación de la televisión abierta. Quedó demostrado en la primera vuelta que no fue determinante. El señor Ángel González no puso aquí a Valdizón. Fue el pueblo que le dijo no. Y eso lo va a tener que tomar en cuenta Sandra, porque Jimmy Morales invirtió poco en televisión a pesar de que era un producto de la televisión, porque lo conocieron a partir de sus programas, pero no fue los fajos de dinero que se pagaron a la televisión abierta los que determinaron quién pasaba a la segunda ronda electoral. Y lo otro es que los dos candidatos tienen las próximas semanas que enfrentar muchísima campaña de deslegitimación para ser asociados con un grupo o con otro, para quitarle la candidez con la que algunos votantes ven a Jimmy. Van a decir que está aliado con militares, que es inepto para gobernar porque precisamente no tiene la experiencia, en cambio ella sí, pero a ella le van a achacar lo que tú decías. Entonces creo que tienen que ver, caminar, maletear, tienen que hablar con el votante y tienen que tomar en cuenta las redes sociales, los teléfonos celulares, la tecnología alterna, que es la que le está llevando el mensaje a ese votante que le dijo no, Valdizón. Pero eso está bien desde la perspectiva de análisis estratégico, pero es que aquí hay realidades constatadas. Aquí vimos a un Javier Acevedo subido con el señor Colón en un bus en la Plaza de la Constitución pactando. Eso ya ha pasado, yo no quiero eso más. Aquí vimos a una Blanca Stalin acusada de ejecución extrajudicial siendo directora de la policía, digo bien, ¿no? ¿Era Blanca Stalin? No. Marta Sierra. No, la directora de la policía. Marlene Blanco, la hermana de Orlando Blanco. De ejecución. ¿Y dónde está esa señora? ¿Está juzgada? No. Que no quiero yo más. ¿Sabes lo que te voy a decir? Yo no quiero más realidades objetivas constatadas. Yo prefiero un rumbo incierto que se pueda construir. Ese es mi punto. Solo déjenme retomar esas palabras de Pedro, las últimas, hablar de realidades ya juzgadas. Esta no es una realidad juzgada, pero rápidamente para que comentemos y no dejemos pasar el tema por alto. Otto Pérez Molina fue enviado a prisión esta semana. Esta misma semana arrancaron los procesos de extinción de dominio, el embargo de varias cuentas y la averiguación del origen de varias propiedades. Lo vimos también en una entrevista en CNN. El tiempo es cortísimo para agotar un tema tan profundo, pero dejemos escuchar nuestras opiniones y prometamos a la audiencia en un futuro programa ver mucho más a fondo el caso La Línea. La justicia se fortalece. Se fortalecen los procesos, se sienta precedente, va para adelante la república sostenida sobre el organismo judicial. Paula. 1 más 1 es 2. Si te embargan 5 millones en tus cuentas, es más o menos lo que él ha ganado en su salario como presidente. ¿Cómo va a justificar las remodelaciones millonarias en su casa? Desde ahí ya hay un faltante a simple vista. Pedro Trujillo. Yo creo que queda mucho por sacar todavía. Esto es la punta del iceberg. Estamos apenas comenzando con el tema. Ojalá salga a reducir todo lo que tenga que salir. Y ojalá tengamos la paciencia para esperar que salga lo que tenga que salir sin construir un castillo previamente que termine hundiendo realidades sobre suposiciones. Ya lo ve usted acá, el futuro de Otto Pérez Molina. Vamos ahora a ver la gráfica, la viñeta de la revista Contrapoder y al concluir, quédese en Canal Antigua, que hemos preparado un programa de Destino 2016 con una invitada de quien hemos hablado en esta mesa ya, Sandra Torres y Mario Leal, el binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza.